Y un placer tremendo poder traer la santa palabra del Señor en esta mañana. Me alegra verlos, hermanos, y qué gozo es cuando la iglesia y el pueblo de Dios se reúnen. Por favor, vayan abriendo sus Biblias en el libro de San Marcos, capítulo 7, versículos 31 al 37. Marcos, capítulo 7, versículos 31 al 37. Dice la palabra del Señor. Marcos capítulo 7, versículos 31 al 37. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Éfata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no le dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Esta es la palabra del Señor, hermanos. He titulado mi sermón en esta mañana, Doble incapacidad. Doble incapacidad. Nosotros sabemos, hermanos, y hemos visto, pues, desde que empezamos a estudiar Marcos, que nuestro Señor ciertamente hizo muchos milagros. Ahora, sabemos que estos milagros también, muchos de ellos se repiten en otros evangelios, y que hubieron también muchos más, de los cuales no tenemos registro. Pero este en particular solo aparece en el Evangelio según San Marcos. Ahora, estos milagros de sanidad, por un lado, por supuesto, muestran la divinidad de Jesús, de que Jesús no era solamente hombre, sino que era verdaderamente Dios. Por otro lado, también estos milagros, y hemos mencionado, que servían para autenticar el mensaje de Cristo. Pero esos no eran los únicos propósitos de los milagros. Tenemos que recordar, hermanos, que el fin de nuestro Señor o el propósito de nuestro Señor a venir no era meramente para sanar personas, sino que era para salvar personas. Y si esto es cierto, entonces los milagros son una ayuda visual para que podamos entender, para ilustrarnos aquella victoria espiritual que nuestro Señor iba a lograr en la cruz. Entonces, de estos milagros de sanidad, aprendemos, hermanos, que la enfermedad física era una tremenda ilustración de nuestra enfermedad espiritual. Nuevamente, sin duda, estos milagros son asombrosos. Revelan el gran poder del Señor. ¿Quién puede hacer a un sordo oír? ¿Quién puede hacer a un tartamudo hablar claramente si no es Dios mismo? Son cosas sobrenaturales. Pero, de nuevo, eso es la superficie únicamente de nuestro texto. Si escarbamos un poco más, si nos adentramos un poco a la profundidad de este texto, yo creo que vamos a encontrarnos
con preciosas verdades espirituales, hermanos. Verdades que esperemos que yo espero que escarbemos y encontremos hoy juntos. Ahora, yo no sé cuántos se han dado de cuenta, pero cada vez que hablamos de un milagro de nuestro Señor en cuanto a sanidad, nosotros podemos ver que estos milagros tienen varias cosas en común. Estas sanidades nunca fueron ganadas por las personas que fueron sanadas. Estas sanidades no eran merecidas. Y muchas veces tampoco las personas buscaban a Cristo, sino que lo traían a Él. Y así es, hermanos, con nuestra sanidad espiritual. Nosotros no la merecíamos, nosotros no la buscamos, no habíamos hecho nada para ser sanos, pero en su gracia y su eterno amor, Dios nos salva, Dios nos sana de nuestros pecados. Vamos entonces, hermanos, a el primer versículo de nuestro texto, versículo 31. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Ahí, pasando por Decápolis, hermanos, es cuando ocurre este gran milagro. Ahora, no se nos dice con exactitud hacia dónde se dirigía nuestro Señor, pero por lo que tenemos en Mateo y por el siguiente capítulo en Marcos, al menos podemos deducir que nuestro Señor llegó en un área que estaba junto al mar de Galilea. Permítanme leerle Mateo capítulo 15, versículos 29 al 31, que nos da un resumen de lo que pasó en esa tarde junto al mar de Galilea con el Señor. Mateo capítulo 15, versículos 29 y 31. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó, de manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Ahora, de todos estos milagros, de todas estas sanaciones que ocurrieron esa tarde junto al mar de Galilea, Marcos se enfoca en un milagro específicamente, y es el milagro del sordo y el tartamudo que tenemos en el capítulo 7. Versículo 32. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusieran la mano encima. Esta frase de "y le trajeron", yo creo que denota varias cosas. Sin duda, esta persona conocía a otra gente, quizás era amado por otras personas, quizás tenía amigos que habían crecido junto a él desde la infancia y lo llevaron a Cristo. Ahora, no porque tenía una discapacidad al moverse, era sordo y era tartamudo, pero quizás él no quería ir. De manera que le trajeron al Señor a esta persona. Y permítanme, hermanos, y discúlpenme por detenerme un poco aquí, porque ciertamente este no es el mensaje principal, pero no evitaba al ver esta frase pensar, qué bueno es tener amigos que nos empujan a Cristo constantemente. Y yo creo que si tenemos un ejemplo de amistad en las Escrituras, es la amistad de David y Jonatán. De hecho, hermanos, Dios usó a Jonatán como instrumento para guardar y preservar la vida de David, su amigo. En el momento más peligroso de David, cuando él era un joven que estaba siendo perseguido constantemente por el rey Saúl y su vida estaba en peligro, hermanos, iba de cueva en cueva escondiéndose,
Fue en ese momento que Dios usó a un amigo para confirmarlo y preservarlo. Hermanos, la vida cristiana no es posible sin amigos. No podemos sobrevivir los tiempos difíciles sin amigos. De manera, hermanos, que tenemos que ser intencionales. Oremos por ellos. Busquemos amistades. Proverbios 17 dice, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Y ustedes podrán decir, bueno, pastor, pero ¿qué hay de los hermanos? ¿Qué hay de los esposos, los tíos? Bueno, los únicos hermanos, los únicos esposos, los únicos tíos que te van a ayudar a pasar los tiempos difíciles son aquellos que también son amigos. El hombre que llevan a Jesús tenía una doble incapacidad. El versículo 32 nos dice que era un sordo y un tartamudo. Este hombre no podía escuchar, y la palabra aquí en tartamudos denota que este hombre tenía una dificultad para hablar. Más adelante se nos dirá que su lengua fue desatada. Quizás lo mejor que este hombre se le entendía era muy poco. No hablaba claro, tenía una dificultad grande para hablar. Ahora, ¿para qué traen a este hombre a Cristo? ¿Qué era lo que querían ellos? Versículos 32. Y le rogaron que le pusiera la mano encima. Estos hombres, obviamente, tenían la intención de que su amigo fuera sanado. Ellos querían, Señor, pon tu mano y él será sano. Ayuda a este pobre hombre. Y cuando ellos piden esto, hermanos, es porque seguramente ya habían visto o había llegado a su oído de que el Señor muchas veces sanaba poniendo su mano sobre las personas. Por lo menos tenemos Marcos capítulo 6, versículo 5, se nos dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, hablando de Cristo, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Ellos identificaban el poner manos como algo bueno. Sin duda era algo bueno que el Señor pusiera las manos sobre ti. Y de hecho, no sería la última vez que nuestro Señor pondría las manos sobre enfermos para obrar sanidades tampoco. Pero esta gente, hermanos, estaba por aprender una gran lección por la forma en que Jesús decidió sanar a este hombre de doble incapacidad. Hermanos, la forma un poco extraña quizás en la que Cristo obra este milagro también nos enseña algo importante a nosotros. Y lo que nos enseña, hermanos, es lo siguiente. Cristo no está obligado a ningún método para obrar en los hombres. Nuevamente, Cristo no está obligado a ningún método para obrar en los hombres. En ocasiones vemos que Él actuaba de una forma. En otras ocasiones Él actuaba de otra forma. Nadie podía decir, no, lo que pasa es que este Cristo únicamente sana cuando pone las manos. Si no pone las manos no hay sanación. No, nadie podía decir eso. Porque el Señor obraba como quería de diferentes maneras. Es el ejemplo que vemos en las Sagradas Escrituras. Tenemos el ejemplo de Jairo, que ya vimos unos capítulos atrás. ¿Se acuerdan de Jairo? Que rogaba por su única hijita. Y de hecho, cuando él fue al Señor, él dijo, Señor, ven y pon tu mano. Le dice lo mismo que estos amigos le están diciendo al Señor. Pero cuando el Señor va a la casa de Jairo, ¿qué es lo que pasa? Él obró de una manera diferente. Él no solamente puso sus manos, él agarró la mano de la niña como de una forma más especial, como de una forma más tierna, para obrar
la sanidad en ella. Si vemos en el Antiguo Testamento y recordamos la historia de Naamán, él también aprendió esta verdad y lo aprendió a regañadientes. En Segunda de Reyes, capítulo 5, tenemos esta increíble historia. Naamán, alguien importante del ejército, pero sufría de lepra. Y le habían dicho, ve a donde Eliseo, él te puede sanar. Naamán emprende el viaje a donde Eliseo, y Eliseo le dice, ve y báñate 7 veces en el río Jordán. ¿Y qué pasó? ¿Naamán fue de una vez? No. Naamán se puso bravo y salió de la casa de Eliseo diciendo, ¿cómo es que me va a mandar al río Jordán? ¿No hay mejores aguas, mejores ríos en Damasco de donde yo soy? Y él dice, ciertamente yo esperaba que él pusiera su mano sobre mí y yo fuera sanado. Eso era lo que yo quería, eso era lo que yo esperaba. Y él no lo hizo. Pero no fue por un criado de Naamán que le dijo, Naamán, no seas insensato, si el profeta de Dios te está mandando a hacer eso, hazlo. Él fue, se lavó y su piel quedó como la de un niño, nos dice las Escrituras. Pablo lo aprendió también con su aguijón. ¿Cuántas veces le pidió Pablo que quitara el aguijón de su carne al Señor? 3 veces. Y el Señor, ¿qué le decía? Bástate mi gracia. Hermanos, tú y yo no debemos decirle al Señor dónde poner su mano. No debemos decirle al Señor cómo actuar, ni qué método usar. Aunque sabemos que este método o los métodos del Señor a veces pueden ser dolorosos. A veces son un poco extraños los métodos de Cristo, como este milagro. Pero cuando eso pasa, hermanos, debemos de recordar que su método es siempre mejor que el nuestro. Por doloroso, por extraño que parezca, los métodos del Señor siempre serán mejores que los nuestros. Y por supuesto, hermanos, al ver esto no podemos evitar ver la doctrina de la soberanía de Dios. El Señor ciertamente hace como quiere, cuando quiere y con quien quiere. Hermanos, lo mismo ocurre en la iglesia de Cristo. Lo mismo ocurre entre nosotros. Nuestro Señor usa diferentes métodos para impartir su gracia, para impartir su reprensión, su consuelo a nuestras almas. A veces es por la palabra predicada públicamente los domingos, pero a veces cuando leemos la palabra privadamente en nuestros cuartos. A veces las lágrimas caen aquí, a veces las lágrimas caen en nuestro cuarto donde nadie nos ve, pero su gracia está siendo impartida a nuestro corazón. Cuando quizás nos queremos desviar o cuando quizás estamos dormidos en un letargo espiritual, ¿qué usa el Señor para levantarnos, para jamaquearnos y decirnos, despierta? El Señor puede usar ciertamente una enfermedad. A veces usa un amigo. A veces usa a los pastores para exhortarnos. A veces usa un podcast, a veces usa un libro teológico, un sermón en YouTube. Pero el Señor nos despierta. Hermanos, cuando leemos la biografía de hombres y mujeres de Dios a través de la historia, vemos que el Señor, para convencer de pecado y convencer de la gran necesidad que tenemos de Él, usa medios providenciales, hermanos. Usa enfermedades, usa la naturaleza, usa tormentas, usa la pobreza, usa la riqueza, usa la libertad, usa la cárcel. Hermanos, todos los medios están en sus manos poderosas y sabias para llevarnos a la salvación, para llevarnos a la salvación a pecadores como nosotros. Y pienso en la gran tormenta de nieve de Spurgeon. Pienso en la tormenta feroz de John Newton, el que escribió Sublime Gracia, el hermoso himno que cantamos el domingo anterior.
O pienso en el impactante rayo que casi le cae en la cabeza a Lutero. Yo no estoy diciendo que los oídos de estos hombres fueron abiertos ni por la tormenta, ni por los rayos, ni por el mar picado. Estoy diciendo que el Señor usa estos medios y diferentes circunstancias para llevarnos a su palabra, donde nuestros oídos entonces sí pueden ser abiertos. Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Versículo 33. Y tomándoles aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Éfata, es decir, sé abierto. Vemos que antes de obrar este milagro, el Señor toma a este hombre, a este pobre hombre que era sordo y tartamudo, y lo lleva aparte. Él no obra este milagro en presencia de todos. Quizás esto era lo que la multitud quería. Quizás esto era lo que estos amigos querían. Pon tu mano para ser espectadores de esta gran sanación, de este gran espectáculo. Pero el Señor no le plació. El Señor obró esta sanidad aparte. Ellos únicamente verían el resultado de su sanación, pero no cómo lo iba a hacer. Hermanos, y asimismo es la salvación. La salvación es personal entre tú y Cristo. Es lo que sucede en lo secreto de nuestro corazón. Tú vas a Él en lo secreto cuando nadie te ve, cuando quizás nadie te escucha, y derramas tu corazón humillado y te anclas a la justicia de Cristo. Cuando corres a Él en arrepentimiento, es Él quien te perdona. Es Él quien te imparte su justicia, y al principio nadie sabe. Pero con el tiempo, tu salvación se hace notable por los frutos. Pero luego vemos que el Señor, segundamente, pone sus dedos en los oídos de este hombre. Yo creo que al menos suceden 6 cosas. Primero lo toma aparte, luego el Señor pone sus dedos en los oídos del hombre. Y es como si Cristo dijera, hay algo que hacer por tus oídos y yo lo voy a hacer. Es Cristo diciendo, hermanos, tú necesitas algo que yo tengo. Luego se nos dice que Jesús escupió. Probablemente escupió en su dedo y con su dedo mojado toca la lengua de este hombre. Y es como si Cristo dijera, hay algo que tu lengua necesita y yo lo voy a hacer. Tú necesitas algo que yo tengo. Y hermanos, aquí no podemos evitar ver el paralelismo espiritual. Hermanos, Cristo ha hecho posible nuestra salvación. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero Cristo al vernos dijo, ustedes necesitan ser salvados y yo lo voy a hacer. Ustedes necesitan algo que yo tengo y yo se los voy a dar. Hermanos, por medio de este milagro podemos recordar que si hay algo que nosotros necesitábamos, era el perdón de nuestros pecados. Y si hay algo que Cristo nos quiere dar, es su justicia. Es por eso que el Hijo del Hombre ha venido, hermanos, para tomar nuestros pecados y darnos su justicia. Y recuerda, hermanos, que tú y yo, al igual que esta persona, no merecíamos ser sanados. No merecíamos que nuestro Señor se detuviera en nuestra vida y obrara un milagro de sanidad, de salvación. Tú y yo no habíamos hecho nada para ganar esta sanidad como este hombre.
El Señor pudo haber escogido no sanar, pero se detuvo y sanó. El Señor pudo haber decidido no salvarnos, pero se detuvo y nos salvó. Se humilló, hermanos. Fue a la cruz, donde la misericordia y la justicia de Dios se encontraron, para que tú y yo hoy podamos encontrarnos con nuestro Dios. Luego de que escupe, el Señor mira al cielo, como indicando de dónde venía su ayuda. Pero también se nos dice que nuestro Señor gimió, suspiró. Lo leímos en la confesión y lo estamos estudiando en el catecismo, hermano. Esto es una prueba de que nuestro Señor vivió su condición de hombre con gran intensidad, con gran efervescencia, hermanos. Calvino comenta acerca de este gemido: las penas de aquel hombre también eran sus penas. Y luego nuestro Señor dice, éfata. Marcos nos lo traduce por amor a los lectores, que significa sé abierto. Hermanos, instantáneamente los oídos y la lengua de este hombre fue desatada. Eso nos lleva al versículo 35. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Nuevamente, hermanos, en la superficie tenemos el maravilloso milagro de un hombre sordo sanado, pero escarbando, lo que encontramos es el poder de Dios para sanar sordos espirituales como tú y como yo. Hermanos, este milagro nos tiene que recordar nuestra gran incapacidad, nuestra doble incapacidad. Hermanos, cuando nacemos, quizás en la gracia de Dios, puede que nuestros oídos naturales hayan funcionado bien, pero cuando nacimos tú tienes que saber que tus oídos espirituales nacieron cerrados. Puede que hablemos bien y pronunciemos palabras con nuestras bocas físicas, pero nuestra lengua espiritual está atada para clamar a Dios. Ahora, preguntémonos, hermanos, ¿por qué usamos en última instancia nuestros oídos y nuestra boca? ¿Para qué lo usamos? Bueno, hermanos, lo usamos como medios de comunicación, ¿no es cierto? Si no escuchamos, yo no puedo entender la pregunta. Si no hablo bien, no puedo expresar mi respuesta. De hecho, hermanos, esta es la gran dificultad que sufren aquellos que tienen esta incapacidad. Una dificultad grande para poder comunicarse. No pueden escuchar y por consecuencia se les dificulta hablar. Hermanos, si aquí estás tú hoy, quizás te sientes capaz físicamente de hacer muchas cosas, con sueños y con metas, pero tienes que entender que fuera de Cristo tú sufres una gran incapacidad. Tú sufres una doble incapacidad. Fuera de Cristo tú eres incapaz de comunicarte con Dios, con tu Creador. Es como que si tus oídos jamás han oído, tu lengua jamás han hablado. Ya leímos que Cristo gimió al sanar a este hombre. Ahora, ¿por qué gimió Cristo? Eso sería una pregunta válida. Bueno, algunos argumentan, porque recordemos, hermanos, que nuestro Señor, esa no fue la única vez que nuestro Señor suspiró o emitió un gemido. ¿Se acuerdan de Lázaro? Cuando va a la tumba, se nos dice que lloró, y leemos en Juan 11:38 la frase que dice profundamente conmovido otra vez. La palabra ahí, hermanos, en el original denota un gemido, es decir, una fuerte emoción. ¿Y por qué nuestro Señor lo hizo? Bueno, algunos comentan que nuestro Señor gemía con dolor, hermanos, mirando lo que el hombre
se había hecho a sí mismo, mirando lo que nos hemos hecho, hermanos, nosotros a nosotros mismos, nuestra caída, nuestra condición pecaminosa, como dice el catecismo, nuestra miseria, nuestra ruina, hermanos. Esa es nuestra realidad. El Señor gemía de dolor al ver nuestra separación, nuestra incapacidad de comunicarnos con nuestro Creador. ¿Será que podríamos orar y comunicarnos con el Padre? Bueno, hermanos, fuera de Cristo hay una gran probabilidad de que eso no funcione, de que Él no nos escuche, porque no somos de Él, no pertenecemos a Él. Calvino decía, separado de Él, no obtenemos ningún beneficio de Él. Muchos oran cuando solo quieren algo con urgencia, solo quieren sanidad. Pregúntate, hermanos, ¿inclinará el Señor su oído a esas oraciones? Hermanos, estamos incapacitados para comunicarnos con Él. Esta es nuestra gran desgracia, la desgracia de la humanidad. Incapaces de comunicarnos con Él, incapaces de oír su voz, incapaces de ir a Él. Y eso es, hermanos, lo que nos enseñan estos milagros de sordos, tartamudos, parapléjicos. Somos incapaces, hermanos, de ir a Él. ¿Será que nuestro Señor gimió con dolor al ver también nuestro futuro separado de Él? Un futuro de miseria, un futuro, hermanos, miserables. Y como aquel predicador, viendo a los ojos a Spurgeon, yo le recuerdo estas gran palabras. Separados de Dios, serás miserable en vida y en muerte, si no corres a Cristo. Mira a Cristo, hermano. Mira a Cristo. Él puede dar incluso al mayor de los pecadores un oído nuevo. Un oído nuevo que ahora sea capaz de escuchar y entender su evangelio. Él puede hacer que ahora tú ames este evangelio que algún día te burlaste y menospreciaste y te avergonzaste. Cristo puede hacer que el más mal hablado pueda ahora usar su lengua para cantar alabanzas. Él puede hacer que la lengua que blasfemaba contra Él día y noche ahora sea usada para glorificarlo y para honrarlo. Estamos viendo, hermanos, cómo este milagro era una imagen de lo que lograría Cristo en esa cruz. Está viendo, hermano, que es una imagen vívida, es una ilustración, es un retrato a color, hermanos, de lo que iba a suceder en millones de personas. Así como la lengua de este hombre fue desatada, las nuestras también, hermanos, han sido desatadas para ir al Señor ahora en oración, para clamar ahora por salvación a nuestro Señor. Así como los oídos de este hombre fueron abiertos, los oídos de millones de personas iban a ser abiertas a la predicación del Evangelio. Si ya tú eres de Cristo, esta es una imagen, hermanos, de lo que ha hecho contigo y de lo que ha hecho conmigo. Y si tú no eres de Cristo, hay una buena noticia, porque aquel Cristo que sanó a este sordomudo todavía vive y puede hacer lo mismo contigo hoy. Ve a Cristo, corre a Cristo. Él tiene los brazos abiertos. Es más, sus brazos están más que abiertos, están clavadamente abiertos por ti.
Versículo 36. Y les mandó que no le dijesen a nadie, pero cuanto más le mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Ahora lo que tenemos en este retrato, hermanos, es una multitud desafiante y desobediente. Desobedecían, hermanos, órdenes específicas del Señor. Nuevamente, ¿cuáles fueron las órdenes de Cristo? Silencio, no digan nada. Y ellos hacían todo lo contrario. Parece ser, hermanos, que con la misma intensidad que Cristo le decían silencio, con esa misma intensidad ellos gritaban aún más fuerte. Quizás pensarán, pero Señor, ¿cómo no vamos a decir nada? Conocíamos a este hombre desde chiquito, nunca había escuchado, ahora nos oye perfectamente, nos entiende, ahora habla mejor que nosotros. ¿Cómo no vamos a gritar este gran milagro y a proclamar este gran milagro? Hermanos, tenemos que tener cuidados, porque a veces queremos ser más sabios que Dios. Era tanta la desobediencia, hermanos, de estas personas que parece ser que si Cristo le hubiera mandado lo contrario, díganlo, quizás se hubieran quedado callados ahí. Hay una gran desobediencia, hermanos, en este texto. Pero déjame decirte algo. Eso somos tú y somos yo. Y soy yo también. Así somos, hermanos. Rápidos en desobedecer al Señor. El Señor dice, ama a tu esposa, no la amas. Ámala como yo amo a la iglesia, como yo di mi vida por la iglesia. Y tú no eres capaz ni de cocinarle un desayuno, ni de fregar, ni de ayudarla con los quehaceres de la casa, y te comportas como un patán. El Señor dice, sujétate a tu esposo, y tú no te sujetas. El Señor dice, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, y ustedes desobedecen a sus padres. El Señor nos dice, hagan discípulos. ¿Cuánto estamos haciendo discípulos? No levanten la mano. Pero ¿cuánto estamos haciendo discípulos? ¿Cuántos años tienes en el Evangelio, hermanos? ¿Y a quién estás discipulando? Es lo que el Señor te ha mandado a hacer. Los pastores no paren ovejas. Las ovejas son las que paren más ovejas. El Señor nos dice, ámense los unos a otros, no nos amamos. El Señor nos dice, busquen primeramente el reino de los cielos y buscamos otras cosas primero. El Señor nos dice, no se preocupen por qué comerán, por qué vestirán. Y aún así, hoy estamos preocupados todavía por esas cosas. Tú solamente sabes, hermano y hermana, si hay algo en lo que tú estás siendo desobediente hoy delante de tu Señor. Yo no lo sé. Los pastores no lo sabemos, pero tú sí lo sabes. Y quizás tú piensas, no, aún no. Quizás el Señor te está llamando a servir en la iglesia. Quizás te está llamando al santo oficio. Quizás a servir como diácono. O quizás empezar a involucrarte más en la limpieza. No sé, tú lo sabes. Pero tú estás diciendo, aún no. Quizás el Señor te está mandando a compartir el evangelio a esa persona que tienes en mente, que has tenido en mente por meses. ¿Me atrevo o no me atrevo? ¿Cómo llego? ¿Qué digo? ¿Qué hago? O quizás el Señor te está mandando también a enmendar viejos problemas del pasado, a perdonar, a enfrentar, a dar la cara. Tú sabes, hermanos, en lo que tú estás siendo desobediente. Yo solamente quiero que recuerdes lo siguiente, hermano. Recuerda, por favor, que una obediencia demorada es una desobediencia. No seamos como Jonás. Su obediencia demorada puso en peligro su vida y la de otras personas. O quizás tú estás obedeciendo parcialmente al Señor. No completamente, tú sabes que te hace falta algo más. Yo te digo, tú no sabes lo que estás haciendo. Ten mucho
cuidado. Porque así como una desobediencia demorada es desobediencia, una desobediencia parcial o incompleta también es desobediencia. Y el mejor de esto es el ejemplo de la vida del rey Saúl. El rey Saúl se le mandó a acabar con todo, que no dejara vivo nada. Saúl dejó vivo a los animales. Y cuando se escucharon los ve por ahí atrás y lo confrontaron, ¿qué le dijeron? ¿Qué dijo Saúl? Él justificó su desobediencia diciendo que era para un bien. No, pero es que yo los dejé como sacrificios para el Señor. Quizás lo que estas personas pensaron también. Pero Señor, es para un bien. Vamos a proclamar este gran milagro. Y a la luz de la vida de Saúl tenemos estos versículos que hemos escuchado muchas veces. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Hermanos, el Señor pide de nosotros una obediencia inmediata y una obediencia completa, pero también una obediencia de buen corazón. Y de hecho, esa es la misma obediencia que tú como padre tienes que exigir a tus hijos. No es a la tercera vez que él tiene que obedecer. Tiene que ser inmediata. Tiene que ser completa. Y tiene que ser de buen corazón, que cuando frieguen los trastes, no, pero lo hizo, sí, pero lo hizo amargado, refunfuñando. Así no es. Es de buen corazón. Ahora, estos desobedientes empiezan a elogiar a Jesús, versículo 37. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Hermano, ¿tú sabes lo que nos gritan el versículo 36 y 37 a nuestros oídos ahorita mismo? Lo que nos está gritando estos versículos, hermanos, es que hace mucho más o hace falta mucho más que entusiasmo y admiración para ser discípulo del Señor. A este grupo en entusiasmo y admiración nadie se lo ganaba, pero esas no son las marcas de un verdadero discípulo. Las marcas de un verdadero discípulo están en Juan 15:14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Vosotros sois mis discípulos si hacéis lo que yo os mando. Hermanos, ellos están diciendo, bien lo ha hecho todo. ¿Y por qué dicen esto? Hermanos, ellos habían sido testigos de este gran milagro. Vieron a este Jesús que ya tiene una fama que iba creciendo en la región. Ellos vieron que este Señor no tenía necesidad de sanar. Se dirigía hacia otro lado, pero se detuvo. Y se detuvo con compasión para mostrar un amor entrañable a una persona que él no conocía. Lo sana y tras de eso no cobra nada. Es gratuito. Lo hace sin murmullos, lo hace de buena gana, de buen corazón. Y la sanación es instantánea. ¿Cómo ellos no van a decir, bien lo ha hecho todo? Bueno, hermano, todas estas cosas son verdad en nuestra conversión también. Tú vienes a Cristo para tener comunión con Dios y caminar con Él. Pero la pregunta es, ¿por qué debería Él bendecirte? ¿Por qué debería Él sanarte? ¿Por qué debería rescatarte, salvarte? Si lo único que tú has hecho es burlarte de Él y escupirlo en la cara con sus pecados. ¿Por qué debería Él sanarte? ¿Por qué debería sufrir en la cruz por ti? ¿Por qué debería dejarse clavar en ese madero por ti? ¿Por qué? Tú no merecías nada. Tú no habías hecho nada. Tú no podías pagar nada. Únicamente, hermanos, nos queda la misericordia. Él lo ha hecho todo. Él te ha hecho nuevo, te da un cántico nuevo. Él abre tus oídos. Él desata tu lengua.
para que ahora puedas orar al Padre. Y Él logra todo esto por amor. Oh, maravilloso es el gran amor, cantamos como iglesia los domingos. Bien lo ha hecho todo. Ese todo, hermanos, denota algo completo, ¿verdad? Bien lo ha hecho todo, ya no hay más nada que hacer. Todo está completado. Hermanos, así es nuestra salvación. Una obra completa, un nuevo corazón, una nueva mente, una nueva lengua, una nueva voluntad, nuevas afecciones. Toda, hermano, tu personalidad cambia. El amargado ahora es feliz. El triste ahora es gozoso. El bravo ahora tiene una sonrisa en su rostro. El desesperado ahora vive con esperanza. Y hermanos, yo sé que hay veces en nuestra vida, hay situaciones en nuestra vida donde sufrimos y se nos dificulta pronunciar esta frase. Bien lo ha hecho todo. Qué difícil se nos hace. Pero vendrá un día cuando los porqués se van a desvanecer. Todo se esclarecerá. Hermanos, y yo creo que no será hasta ese día que está por venir en que verdaderamente entenderemos, en que verdaderamente veamos y en que verdaderamente diremos más confiadamente que nunca al mirar atrás y toda la providencia que el Señor permitió en nuestra vida y decir juntos en coro, bien lo ha hecho todo. Primera de Corintios 13:12. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Oremos. Amantísimo Dios, oh Señor, a ti venimos humillados, Señor, recordando y reconociendo nuestra gran incapacidad para entender tu evangelio, nuestra gran incapacidad para clamarte. Oh Señor, tú que sanaste sordos, tú que desataste lenguas, tú que hiciste al paralítico caminar nuevamente. Oh Señor, tú eres el mismo que nos has salvado en nuestra incapacidad. Tú eres el mismo que nos ha rescatado. Tú eres el mismo, Señor, que ahora nos guía y nos llevas hacia ese futuro glorioso, donde diremos todos juntos, bien lo has hecho todo. Bien lo has hecho todo, Señor, tú haces todo bien. Perdona, Señor, por dudar, perdónanos por quejarnos, perdónanos por pensar que somos más sabios que tú. Oh Señor, tú ciertamente eres soberano y haces lo que quieres cuando quieres, Señor. Oh mi Dios, ayúdanos a caminar siempre viendo esas manos clavadas abiertas en nuestras vidas, de manera que seamos como tú, misericordiosos, amorosos, tiernos. Oh Señor, ayúdanos como iglesia en nuestra oración y nuestro deseo, en el nombre poderoso de Jesús y por su amor. Amén.